Ese señor de barba y bigotes que están viendo, muchachos, ¿no? Lo conoce todo el país y buena parte del mundo. Ese señor se llama Diego Arias Salicetti, es un economista, un político, un escritor, un diplomático venezolano y tuvo los cargos más importantes que ha tenido el país, excepto presidente, aunque fue candidato. Fue diputado al Congreso, ministro de Información y Turismo, gobernador de Caracas e hizo cosas maravillosas como gobernador de Caracas, candidato independiente para las elecciones de 1978 y en el ámbito internacional fue director del Banco Interamericano de Desarrollo, fue embajador venezolano en las Naciones Unidas, presidente del Consejo de Seguridad y secretario general, asistente y consejero del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. O sea, ¿quién más que él para saber de cuánto venezolano existe, está vivo, ¿no? Para saber qué pasa en el mundo y cómo moverse y cómo defender a Venezuela en el mundo? Además, yo no acabo de entender por qué él no necesita ganarse enemigos, estar en el exilio, que le hayan robado desde la ropa, pasando por su hacienda, ¿no? Y a sus 70 largos años, estar metido todavía en esto. Pero bueno, le pregunto, ¿cómo está, Diego? Te queremos mucho y te admiramos. Mi querido Napoleón, bueno, yo no sé por qué te detuviste en esa presentación, has podido seguir. Yo entonces te hubiera podido decir, Napoleón, mil gracias y dejémoslo de eso de tamaño. Ahora, el mundo está bien difícil. En el momento en que los seres humanos podemos disfrutar de el mayor avance tecnológico de la historia de la humanidad, cuando ha disminuido la pobreza a nivel mundial, ¿no? En otros países han crecido, como es el caso de Venezuela, pero esos son excepciones. Hay una crisis tan fuerte, tanto política como moral, como familiar. ¿Cómo interpretas tú esto que está pasando? Caramba, como tú te imaginarás, no es una pregunta, es una colección de inquietudes la que tú me estás haciendo. Y imagínate, simplemente observar, tú agarras el periódico de esta mañana, por ejemplo, ¿y qué habla? Habla del problema entre Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita, habla del problema de Israel con Arabia Saudita, habla del problema de Afganistán con el problema de Pakistán y la India, yendo a otra parte del mundo, China con los uigures, para no hablar de nuestra propia tragedia. ¿Y qué significa eso? Que nuestra propia tragedia queda un poco mimetizada dentro de ese mundo que está tan convulsionado, ya no solo por las crisis económicas y sociales, sino por el combate de valores, las desigualdades, el populismo, el nacionalismo en ciertas partes. Y eso hace que para uno entender mejor dónde uno está ubicado, mi querido Napoleón, exige un esfuerzo tremendo, no solo de leer y tratar de ver y aprender, sino que es un ejercicio permanente. Yo ahora estuve 30 días fuera de los Estados Unidos, estaba en República Dominicana, y es increíble la cantidad de cosas que se te desaparecen del radar cuando no estás en un sitio que es el centro de acontecimientos o donde los acontecimientos son registrados de una manera significativa, como es, por ejemplo, en algunos lugares de los Estados Unidos, o si tienes el privilegio, como yo, de pertenecer a centros de pensamiento, think tanks, etcétera, que te obligan a los que tenemos un deseo de conocer cómo se maneja el mundo, porque es la única manera de tratar de entender luego cómo manejar a nuestro propio país, que es un desafío, como tú lo sabes, monumental, que la gente no quiere advertir, sobre todo los dirigentes políticos que piensan poco, entonces es más fácil no advertirlo. Con eso no tiene que hacer ningún esfuerzo ni de leer, ni de aprender, ni de profundizar en todo lo que está ocurriendo hoy en día en esta humanidad convulsa, que sin embargo nunca ha alcanzado mayores progresos en niveles de bienestar, en niveles de reducir la pobreza, como nunca en la historia del hombre. Pero ahora realmente dirigir un país es sumamente difícil y no importa el país, porque después de la Segunda Guerra Mundial,
había dos grandes polos. Estaba por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Ellos, en situación gravísima para el mundo, se podían sentar y llegar a unos acuerdos, unos conocidos y otros menos conocidos. Ahí tenemos el caso de los misiles soviéticos en Cuba, por ejemplo. Pero hoy en día es imposible, porque hoy en día los terroristas tienen un enorme poder, hasta el punto de lo del 11 de septiembre, poder lograrlo, cualquier cosa. Hoy tú no te puedes sentar con otra potencia y tratar de solucionar el mundo, eh, y ni siquiera dentro de los propios países. Antes había en la mayoría de los países dos partidos, el que se decía de izquierda y el que se decía de derecha en algunos países, porque en Venezuela no existía aparentemente la derecha. El único era Germán Borregales, porque todo el mundo se hacía sentir como de centro izquierda, ¿ok? Pero ahora la izquierda está dividida, por ejemplo, en España está Podemos, está el PSOE, etcétera, y la derecha también está dividida en cualquier país del mundo. Antes, en un mismo partido de izquierda tenías diferentes posiciones, ¿no? Los centristas, los menos centristas, los extremistas, pero allá adentro estaban y discutían entre ellos. Hoy es dificilísimo gobernar. Hay una desarticulación global. Como tú decías, antes había un teléfono rojo que tenía el presidente de los Estados Unidos y el secretario general del Partido Comunista. Eso se acabó. Ya no hay teléfonos rojos y las crisis surgen de los sitios más inesperados, donde tú ves que pequeñas naciones se pueden convertir realmente en problemas muy grandes, donde las fuerzas no convencionales incluso neutralizan en muchas oportunidades a las grandes potencias. Lo que tú decías, por ejemplo, el caso venezolano, donde en el fondo hoy todos son socialistas o aparentan serlo, o por lo menos lo argumentan ser, y esto es para mí uno de los motivos de mayor preocupación, porque, perdón que te diga, yo voy mañana a Miami a una conferencia que se llama Quo Vadis Venezuela, ¿a dónde va Venezuela? Y yo he estado reflexionando estos días, Napoleón, sobre eso, y me preocupa terriblemente que a donde vamos es directo al pasado, porque en nuestro país hay una pelea por el pasado y no hay una pelea por el futuro. Yo estaba leyendo estos días lo que Australia y la primera ministra de Nueva Zelanda están intentando, que es un presupuesto que llaman del bienestar. ¿Y eso qué es? Bueno, ellos han dicho que esta ortodoxia de preparar presupuestos exclusivamente sobre criterios económicos abandona el sentido de humanidad que debe tener un Estado. Y hay que darle mayor prioridad al manejo de la población, el tema mental, en fin, humanitario. O sea, eso es una revolución en la manera de enfocar el manejo de los países. Pero eso aparentemente no lo llama la atención de la dirigencia política nuestra, que están empeñados en ver al país como un pastel, en el cual cada quien reclama una parte del pastel. Y resulta que el pastel debiera pertenecernos a todos los venezolanos y no ser segmentado, pero esa segmentación nos tiene no solo desarticulados, sino que para mí impide que haya una visión global de lo que el país debe ser. ¿Tú has visto? Hay una cosa que llaman plan país. Yo no sé si tú lo has visto. Sí, cómo no. Yo he oído de eso, pero un plan país, yo me acuerdo que Canadá hace algunos años intentó hacerlo. ¿Y qué hizo? Hizo una consulta nacional en Canadá, auscultar a los canadienses cuáles eran sus aspiraciones, qué querían, cómo veían el futuro. O sea, buscar una manera representativa y auténtica del sentir de los canadienses. Eso hace un Estado inteligente y responsable. Nosotros no. Encerramos un grupo de personas que dicen, bueno, mira, esto es lo que hay que hacer para Venezuela, vamos a repetirlo del petróleo, esto lo vamos a hacer. Cuando el mundo está, como tú lo decías al principio, en uno de los momentos más interesantes de renovación tecnológica, lo que está sucediendo, yo acabo de estar en algunos países árabes, tú ves que en Dubái hay un centro de educación donde están 7 de las mejores universidades de los Estados Unidos instaladas en Dubái. Vas a Bahrein igual. O sea, hay países que le están dando, que quieren transformar a sus países en base a la educación. Nosotros queremos transformarlo en base a petróleo. Y eso no es ya suficiente, mi querido Napoleón.
Ahora, ¿qué pasa con nuestros políticos? Porque fíjate, ellos no dan la impresión, espero no estar equivocado, que el pueblo venezolano ha pasado de sentirse de centro izquierda a centro derecha, que uno de los logros de esta banda de narcotraficantes que se hacen llamar de izquierda, y lo que son unos narcotraficantes, yo no sé si serán izquierdistas o no, ¿ok? Es que la gente rechace y se dé cuenta lo que es ese tipo de gobierno. Pero da la impresión que nuestros dirigentes políticos no están en eso, que están en otras cosas, o es que estoy muy equivocado. Ojalá lo esté. Fíjate, Napoleón, yo pienso en términos muy parecidos a los tuyos. El problema es que no hay líderes en Venezuela, hay muchos dirigentes. Líderes es otra cosa. Si tú observas, incluso yo lo veo hasta con nuestro propio presidente encargado, que no hay reflexiones con el país. Hay, yo repito frases, digo cosas, las repito, uno, dos, tres, pero no hay reflexiones sobre qué somos, para dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, cómo agitar a una sociedad. Una sociedad que no sea inspirada no puede activarse de la manera como nos gustaría hacerlo. Las sociedades no se aspiran, simplemente inspiran marchando. Eso es un ejercicio, yo diría, hasta menor. Las sociedades se inspiran por valores, por desafíos, por conquistas a realizar. Pero para eso hay que enseñarlas, para eso hay que hablar de ellas, para eso hay que decir al país, mire, estos son los desafíos. ¿Qué tal son? Es un desafío para usted, es más grande, más pequeño. O sea, no buscamos entrar al alma de la gente y al cerebro de la gente y sobre todo a los más jóvenes. Yo veo con preocupación de que la misma generación que tiene y tuvo una responsabilidad monumental en la situación actual, pretende seguir manejando una transición hacia el futuro. Y una transición hacia el futuro de esa manera, de querido Napoleón, creo que nos haría colapsar antes de lo que nos imaginemos. Y no veo una vocación real de aprendizaje. En Venezuela hay miles de personas súper talentosas, súper competentes, que los apartan del sistema político venezolano. Si tú ves actualmente la falta de representatividad nacional, incluso Caracas ha monopolizado al país. Si tú vas a Maracaibo, a Mérida, Táchira, en los llanos, te encontrarás gente maravillosa que están simplemente siendo marginados. O sea, Venezuela hoy en día, cuando yo hablo con gente de la comunidad internacional, no son esos dirigentes que aparecen. Venezuela es muchísimo mejor y la gente los admira curiosamente en el arte, en nuestra música, en nuestros pintores, en nuestros escultores, porque en esas dimensiones somos extraordinarios. La única dimensión mediocre que Venezuela tiene, para mí hoy, es la política. Pero ¿por qué será? Porque fíjate, el primer gobierno de Rafael Caldera tuvo muchísima gente joven, ¿no? Y la mayoría sumamente talentosa lo demostró a lo largo de su experiencia. E inclusive el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, entre otros, te tuvo a ti, que eras un joven. ¿Qué edad tenías cuando llegaste al gobierno de Carlos? 35 años. ¿Cuánto? 35. 35. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, él llevó gente sumamente talentosa, pero ya no era de centro izquierda. ¿Y qué pasó? Lo repudiaron, lo votaron del partido, ¿no? Lo destituyeron, porque la primera gran crisis realmente que hubo en Venezuela, aparte de que tuvo la democracia, aparte del Caracazo, fue la destitución de Carlos Andrés Pérez en ejercicio. Vamos a estar claros. ¿Qué pasa en Venezuela? No supieron formar jóvenes. Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Gustavo Machado, Jovito Villalba, ¿no? Que tienen un gran valor, no supieron, no tuvieron capacidad de formar jóvenes para el futuro, para enfrentarse al futuro. Fíjate, ahí hay una cuota de responsabilidad muy grande. Curiosamente, yo te diría que Rómulo se salva de eso, porque Rómulo no intenta repetir su presidencia y abre campo a Carlos Andrés.
A pesar de que Carlos Andrés me confesó que Rómulo no lo podía haber impedido porque él tenía los votos, pero Betancourt... Pero es que además Rómulo no lo quería como presidente, tengo entendido. No era eso, sino que Carlos Andrés me lo confesó, era secretario del partido, y Rómulo lo llama un día, dice que lo recibe en la casa con los brazos cruzados, en la casa que tenía en la Castellana, y le dice, René, la autora Harmon, su esposa, está molesta conmigo porque le dije que no iba a participar. Y Carlos Andrés me dijo, bueno, eso pensaba él, pero los votos los tenía yo. Pero vuelvo a lo de Rómulo, tenía un sentido en el fondo muy grande y dijo, no es yo dejo que entren otros. El sistema político venezolano de que un presidente a los 10 años volvió a ser candidato, a mí me dijo Carlos Andrés, ¿por qué fuiste candidato? ¿Has podido esperar? Le digo, sí, para que dentro de 10 años usted fuera candidato y yo tuviese que luchar contra usted, que no lo iba a hacer. O sea, igual hizo Caldera. Ellos se encargaron de matar varias generaciones. Mi generación la liquidan entre Pérez y Caldera. Y a diferencia de lo que sucedió en Colombia, esa es la responsabilidad de Carlos Andrés y Caldera en ese sentido. Y no era porque no se preocuparan por los jóvenes. El plan Mariscal de Ayacucho lo hace Carlos Andrés Pérez, que tal vez su yo creo que es lo mejor de la historia contemporánea. Creo que él va a pasar exactamente por eso. No hay nadie que haya hecho nada similar. Entonces, o sea, si había una preocupación por los jóvenes, sus ministros eran todos jóvenes con excepción de un par de ellos. O sea, por ese lado tú no lo puedes culpar. Pero sin embargo, lo que era el aparato al lado del partido era una cosa casi como de las cavernas. Yo me recuerdo con muchas oportunidades, el presidente cenaba mucho conmigo, Napoleón, en mi casa los jueves. Y yo le decía, oye, ¿por qué no invitamos a fulano al partido? Me decía, ¿y de qué hablo con ellos? A él le angustiaba no poder interactuar con gente que pensara otras cosas, porque él sí sentía que el mundo era distinto, no era que lo conociera perfectamente, para nada, pero sí tenía una gran curiosidad. Y a Pérez, como dices tú, no es que lo votan, lo ajustician, y lo ajusticia su propio partido, que luego cuando muere tratan de apropiárselo de él y se lo llevan incluso a velar en la Casa de Acción Democrática que lo había votado en el Paraíso. Yo me negué a ir ahí, no fui, porque me pareció que era un ejercicio hipócrita con un hombre que había hecho posible que Acción Democrática llegara a los niveles más altos del mundo, porque no hay ningún líder venezolano en la democracia que haya llevado un partido a los niveles que lo llevó. Y justamente yo creo que a Pérez la justicia lo consideraban, era demasiado para ellos. Para estos líderes, pero veían en él un tipo, primero que era independiente, que Carlos Andrés era curiosamente un independiente emocional y político, con ciertas limitaciones de cuidar ciertos amarres, porque era natural, a pesar de que toda su vida fue un partido. ¿Y quién ajusticia a Pérez? ¿Lo justician los empresarios? ¿Lo justician los ricos? ¿Los medios de comunicación? Que son los que llevan a Chávez al final. Para los Andrés no lo justicia el pueblo venezolano ni los pobres, lo justicia los intereses más poderosos del país, que hoy en día la mayor parte de ellos está pagando las consecuencias. Pero mi comentario final sobre eso es, yo siempre le decía a los jóvenes, mire, a Carlos Andrés no lo tumbaron, a los que lo tumbaron fueron ustedes. A Carlos Andrés no fue que le hicieron colapsar, no, lo que han hecho colapsar es el futuro de ustedes, los jóvenes de Venezuela, porque él representaba por su acción el futuro para ustedes. O sea, no se equivoquen, a ustedes fue que los tumbaron. ¿Y te entienden? No sé, no lo sé, francamente no lo sé. Creo que... Bueno, te voy a preguntar una cosa, hablando de Carlos Andrés. Él, en la intimidad, ya estaba muy enfermo, era cuando estaba viviendo ya en Nueva York, al final, en una casa prestada, por cierto, porque dicen que robó y demás. ¿Dónde está ese dinero? Porque murió pobre, pero bueno. Era un apartamento en la calle 67 que le prestaron justamente sí. un venezolano. Sí. Yo le dije a él, ¿por qué usted no habla con un periodista de su entera confianza, de ese que siempre fue su amigo y que demostró ser su amigo en las buenas y en las malas? En las malas es cuando se conocen cuáles son los verdaderos amigos, ¿ok? O sea, que no era yo, evidentemente, no lo decía por mí, que no era su amigo, ¿no?
¿Por qué? Para que toda esa cuerda de desgraciados que ahora lo insultan y que alguno de ellos le debe hasta la vida, me refería a José Vicente Rangel, claro, Sí. ¿no? Cuente lo que usted hizo por ellos. Entonces él me dijo, ay, Napoleón, mire cómo estoy yo enfermo y mi edad. Yo soy político. No conozco ningún político que, no importa la edad que tenga y la salud, no tenga aspiraciones de volver a la presidencia. Pero fue sincero, claro, eso me lo dijo no en una grabación, ahora lo repito porque estamos hablando de él y ya está lamentablemente muerto. Pero bueno, ahora le pregunto a usted, Diego Arria, ya lo estoy tratando de usted y todo, ¿ok? Está muy ¿Qué respetuoso. necesidad tiene, ¿no?, de estar metido en esto en lugar de estar disfrutando realmente otro aspecto de la vida? Porque evidentemente le gusta su trabajo. Pero ¿qué necesidad tiene de amargarse la vida, de agarrar en molestia, de preguntarse, pero ¿por qué no pensaron en mí? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene usted de eso? Teniendo amistades de primera en el mundo entero, disfrutando como pocos políticos disfrutan del arte, de la música, de la pintura, ¿no? Que no todo el mundo puede darse ese lujo de tener esa capacidad de disfrutar. ¿Por qué? Tú sabes, Napoleón, a mí me estuvo haciendo un libro, un uruguayo que tú creo conociste, Mario Schisman. Claro, él me dedicó uno de sus libros. Y Mario habló conmigo todos los jueves durante más o menos 2 horas. Él me grababa. Desgraciadamente se murió hace ¿Cuándo como... murió Mario Shidman? Se murió en un jueves, me llamó y me dijo, no puedo ir hoy porque me siento un poco mal, y a los 3 días se murió. En Nueva York, ¿no? En Nueva York. Yo lo quería muchísimo, lo conocía de Caracas, y él comenzó a hacer una especie de biografía mía, y él me hacía esa pregunta. Decía, por ejemplo, ¿por qué un venezolano va a Chile a buscar a un tipo que era medio comunista, porque era su amigo, y decirle a Pinochet que iba a rescatar a un amigo y jugar su vida política por un amigo? Decía, ¿será que eso está en los genes de los venezolanos? Y me pregunté, ¿y por qué tú lo hiciste? Le dice, oye, porque yo tengo un sentido de la amistad tal vez muy profundo. Y mis amigos, este era padrino de mi hija. Esa pregunta que tú me haces ahora, yo no me siento que estoy haciendo ni un trabajo, ni un esfuerzo. Me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo en lo que hago, porque yo realmente amo a mi país. Mi hija Manuela, cuando tenía como 15 años, un día que me oyó hablar me dijo, yo creo, papi, que tú ves a los venezolanos como tu familia extendida. Y eso me impresionó muchísimo. Me pareció una cosa hermosa. Pero tiene que ser eso, porque evidentemente yo podría tener otra clase de vida y dedicarme a hacer otras cosas. Yo estoy en una cantidad de centros, estoy en directorios de universidades, etcétera, en el mundo, y podría divertirme mucho. Pero te confieso que siento, aunque a veces en la noche me acuesto y digo, conchole, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero me levanto el día siguiente y sigo otra vez. Y seguiré, porque es algo que yo mismo no lo puedo razonar. Primero, no tengo ninguna aspiración política. Como tú lo dijiste al principio, he tenido todos los cargos en Venezuela, menos uno, y lo traté. Y creo que cuando lo traté, por cierto, aquí estaba revisando mi libro Primero la gente, que era mi tesis que yo le ofrecía a los venezolanos. En En el causa año, común, ¿no? en causa común, en el año 78, me permite que diga un párrafo, lo que yo decía al principio de este libro, decía, oye, ¿cómo será Venezuela en el siglo XXI? Y decía, a muchos les cuesta trabajo pensar que eso está muy lejos. Decía, no, eso está tan cerca como el 23 de enero hacia atrás. Y decía, Venezuela es el único país en vía de desarrollo que ha logrado reunir los recursos materiales con la libertad. La mayoría tienen libertad sin recursos o lo contrario. Si en lugar de convertirnos en una casa de vecindad, sabemos utilizar, llegaremos al siglo XXI como un país próspero, equilibrado. Si no, corremos el riesgo de perder la oportunidad, los recursos y la libertad. Eso es, desgraciadamente, lo que está pasando en Venezuela.
Y yo te digo eso no para vanagloriarme de que yo lo anticipé, no, era evidente, Napoleón. Lo que pasa es que hay gente que vive en negación de la realidad. Cualquier persona que caminara por el país, yo vivía, maestro, yo era gobernador de Caracas, yo veía los cerros, yo veía lo que hacía falta hacer. Yo no podía vivir en ignorancia de la realidad. Pero la mayoría de la gente no quiere ser alterada. A mí me han dicho mucho durante las primarias que yo ponía nervioso a la gente, que los alteraba. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque tú dices que el sistema electoral no sirve, que es deficiente, que hace trampa, que la transición va a ser muy dolorosa, tomará mucho tiempo, que si te eligen a ti, después de 3 años no te eligen ni el recogedor de perros de Baruta, que la cosa será muy dura. Y yo decía, caramba, qué curioso. Cuando usted va al médico, usted le dice al médico, no me diga lo que tengo o lo que tienen mis hijos, sino dígame lo que tengo para curarme. Pero ¿por qué no lo hacen, Napoleón, con el país? No lo hacen porque no sienten al país como su familia. Si sintieran a Venezuela como su familia, no se alterarían, sino que dirían, caramba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero fíjate que si yo dijera esto hoy en día a los venezolanos, y esa fuera la bandera, para la cosa que tenemos por delante, es no solamente monumentalmente compleja. Yo he estado en Yugoslavia, en el Congo, en Ruanda, en Zambia, en Bosnia, en Srebrenica, en Kosovo. Y debo decirte que eso no me arma a mí de ninguna manera especial para manejar a Venezuela, pero sí me da un sentido, una visión distinta, simplemente porque he estado viéndolo, pero nunca he visto nada parecido a lo nuestro. Y ver a Venezuela requiere tener, para ir al inicio de nuestra conversación, una capacidad absolutamente independiente, que tu única motivación y aspiración sea algo que se llama el rescate de la libertad. Y eso para mí tiene que estar acompañado de algo que yo digo, Venezuela no saldrá en partes, o sale toda o no sale. Pero eso es muy fácil que yo lo diga, pero ¿cómo? Cuando tú dices cómo es la reconciliación, cómo es la reunificación, cuáles son los niveles de impunidad, qué costo usted está dispuesto a pagar. O sea, el manejo transicional de un régimen como el que tenemos a una sociedad mejor y más libre requerirá de gente absolutamente independiente que no piensen en Venezuela como un pastel, sino en Venezuela como una esperanza y una oportunidad para los venezolanos. Ahora, ¿por qué sin Perdóname que me quitar? haya extendido en No, eso. no, perfecto, si eso es lo que queremos, saber cómo piensa. Eh, ¿Por qué sin quitarle los enormes méritos que tienen los primeros años de la etapa democrática, sobre todo los 3 primeros gobiernos que Venezuela creció como nunca antes? Mucha gente dice que solamente fue con Pérez Jiménez, no, se creció inclusive más que con Pérez Jiménez. Aunque Pérez Jiménez hizo un gobierno nacionalista también de primera, vamos a estar claros. Así es. Pero ¿por qué razón, si el país venía de Juan Vicente Gómez, que es verdad, fue un dictador, pero gracias a él existe Venezuela, acabó con todas las montoneras, los caudillos y demás que podían haber dividido al país? Luego vino un hombre que heredó una dictadura y en lugar de continuar en el poder, aferrarse al poder y continuar con la dictadura que fue López Contreras, sin prisa, pero sin pausa, empezó a darle libertad, a que Venezuela conociera la libertad. Luego vino un hombre llamado Medina Angarita, que una de las críticas que le tenían sus compañeros es que andaba por la calle no de militar, sino de civil, ¿no? Es verdad. Luego Acción Democrática aprovechó el descontento porque había entre los militares, descontento que tenía base evidentemente, ¿ok? Y entonces aprovechó ese golpe y le dio algo que ya Medina había anunciado que debería ser el próximo gobierno, que era las elecciones libres. Luego vino Marcos Pérez Jiménez, que continuó esas obras que se iniciaron con López Contreras y Medina e inauguró, por ejemplo, la ciudad universitaria y un montón, o sea que había una continuidad. ¿Okay? Es verdad que algo se paró luego en el 59 y 60, es verdad, pero la gran revolución que hubo en Venezuela, quien la dio fue Acción Democrática y COPEI, que es la revolución educativa y de viviendas populares, especialmente en los 3 primeros gobiernos. Así fue. ¿Por qué Venezuela, con toda la riqueza que tiene en el subsuelo,
con un país abierto, con una ciudadanía que es universal, como decía Cabruja, nosotros somos los herederos de Einstein, de los grandes pensadores occidentales, ¿no? Porque somos un pueblo abierto. ¿Por qué no somos la Dubái de Occidente? No entiendo. ¿Por qué? Fíjate que yo creo que la Constitución venezolana de 1961 tiene un nivel de responsabilidad muy grande. Los padres de la patria, digamos, Betancur, Leoni, Caldera, Pérez, hicieron una constitución que le decía a los venezolanos, si es gratuita la educación, gratuita la medicina, si usted se retira, lo retiramos con beneficio. Crearon una sociedad dependiente del Estado, en el cual casi minaron el sentido de iniciativa individual porque todo era el Estado. Y como el Estado se apropió del gran capital que era el petróleo, no liberó esa fuerza que tienen las sociedades abiertas, que ha producido los Bill Gates, los Steve Jobs, etcétera, en distintos lugares del mundo, que nosotros seguramente lo hubiéramos podido tener de la misma manera. Pero no, Venezuela hemos tenido siempre una partidocracia. Yo creo que nunca hemos tenido una democracia en esos 40 años, en el cual la dirigencia de los partidos eran los dueños, los reyes en su momento. Eso hace, por cierto, que a Pérez, una de las razones para tumbarlo es que acaba con el control político que desde Caracas se ejercía sobre las regiones al crear las elecciones directas. Eso acabó con aquella cosa que decían, fulano de tal, líder fundamental de Acción Democrática en Anzoátegui, y vivía en Caracas. O sea, ese tipo de cosas hicieron. El otro problema era que no le exigían gran cosa a los políticos venezolanos, sino hacer gimnasia partidista. Entonces, yo acabo de estar en los países árabes, debo decirte. El ministro de Minas de Bahrein es un tipo que tiene como 3 títulos en Cambridge, un tipo excepcional, tiene 40 años. El de Minas de Petróleo en Dubái igual. Han ido formando gente de primera. Si tú hablas con los funcionarios públicos que tienes en Bahrein, en Dubái, en Abu Dhabi, te encontrarás con gente extraordinaria, porque los árabes se dedicaron a formar a sus élites. Nosotros no. Las élites nuestras se convirtieron en el fondo la dirigencia política, y las verdaderas élites intelectuales, académicas, etcétera, nunca participaron en la política venezolana. Curiosamente es ahora cuando tú los ves aparecer en cierta medida, afortunadamente. Entonces le dejaron el campo abierto a las personas que en el fondo no tenían otra ocupación que hacer política. Hay tipos en la política venezolana que no han trabajado nunca en su vida, Napoleón, y que nunca se han dedicado a pensar de cómo es el mundo. Por eso yo, cuando estuve en Dubái, que fue hace 3 meses, pensé lo mismo que tú. Nosotros hemos podido ser más grandes que Dubái, porque primero teníamos más recursos, teníamos más gente. Dubái ha tenido que importar 2/3 partes de la población que tiene para trabajar. Nosotros teníamos un país grande, 30 millones de habitantes. No, y el Pero clima y la situación geográfica, todo. todo. Y teníamos en adición una democracia. Pero podremos ser Dubái. Yo creo que ese proceso ahora se complica, primero porque no tenemos los recursos que teníamos antes, y generar recursos. La gente sigue pensando en el petróleo, que es realmente el único capital que tenemos, por más exiguo que parezca hoy en día. Pero si no aparecen otros recursos, la recuperación de Venezuela va a tomar muchísimo tiempo, porque los niveles de inversión son exagerados, son muy grandes, y las empresas extranjeras no son incautos, y tendrán que ver en qué medida el país se estabiliza, porque uno de los problemas que vamos a tener nosotros es que los maleantes que están afiliados al chavismo no son marcianos, esos seguirán en Venezuela. Y los maleantes que no están afiliados al chavismo también. También, y esos, esos están en el país, seguirán. Entonces tú te imaginas, tú estás amenazado permanentemente, que es algo que la gente no quiere pensar. ¿Qué haces tú? Tú eres el presidente de Venezuela. Imagínate que, concho, la gracia de Dios, mañana saliéramos de Maduro. No es porque lo agarre un tron, sino que el señor Padrino y otro le caen 3 patadas a Maduro. ¿Qué hace al día siguiente? Hay que rehacer un país. Entonces tú te comienzas a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con las 100.000 personas que sobran en PDVSA? ¿Y cómo vamos a sacar los 20.000 cubanos? ¿Y cómo vamos a sacar los cárteles?
¿Y cómo vamos a sacar 500.000 de personas a la administración pública? ¿Cómo vamos a empezar a quitar las leyes que están entrabando al país? ¿Cómo vamos a recuperar, cómo vamos a renegociar con los chinos, con los rusos? Es una obra muy... ¿Cómo hay que sacar a los asesinos de Hezbollah, a los de la FARC y los de ELN, que son los que realmente defienden con armas a Maduro? Y eso que tú estás diciendo, más el problema de estabilidad social, es lo fundamental. Tú no puedes hacer astrología económica, que se requieren 1.500 o 3.000 o 60 o 200 billones de dólares. Seguramente ese es el monto correcto. Pero es que el problema está en función de cuándo vamos a estabilizar el costo de estabilización del país, el tiempo que eso se demora de traer tranquilidad. Eso es imposible anticiparlo. Y eso lo puede hacer una junta de transición democrática. Justamente, no. Yo creo, fíjate, de las primarias, creo que una vez te lo dije, yo decía, no hay ningún venezolano que tenga espalda suficiente para montarse encima del país en estas circunstancias, para manejar una transición. Yo le decía a María Corina... Perdón, si hay. Usted, por ejemplo, por citar a alguien, ¿sabe por qué? Porque por su edad, ¿no? Puedo citar a otra gente, Oscar Centeno Lucinchi, por ejemplo, por citar lo que se me ocurre. Por su edad, ¿no? Esa transición no le va a importar que mañana digan fue muy duro en una cosa, pero había que hacerlo. Porque no está esperando que dentro de 10 años sea o 5 años el presidente por votación popular. Se necesita una persona que tenga conocimientos y bastantes conocimientos, edad y bastante edad, ¿no? Para que no tenga otro tipo de ambición, dinero para que pueda vivir tranquilamente como el presidente de la transición y que no pertenezca, pero tampoco sea enemigo de los partidos políticos en decadencia, ¿no? Y de los nuevos que aparecerán. Yo creo que eso debería ser. Pues fíjate, yo decía en las primarias, le decía a Leopoldo, a Enrique, a María Corina, a los otros, decía, mira, yo tengo más experiencia que todos ustedes juntos, pero de eso no se trata. Aquí no hay ninguno de nosotros que pueda montarse, aquí hay que crear un consejo de gobierno. Y todos me decían, no, eso lo podemos hacer nosotros. Decían, no, mire, si ustedes me dieran a mí 2 o 3 años para manejar la transición, después no me eligen ni de recogedor de perros de Baruta, por eso que yo decía. Pero porque las medidas que hay que tomar, y quiero contestar tu pregunta, pensar que nosotros podemos manejar una transición convencional, absolutamente democrática, es para mí algo imposible si realmente queremos reconducir el país a donde pudiera llegar. ¿Que no cree que ese fue el gran error de Carlos Andrés Pérez II, que en su campaña se basó en que íbamos a regresar a la gran Venezuela cuando las acciones que tomó absolutamente necesarias y que con el tiempo hubieran resultado maravillosas y hubieran actualizado el país, ¿no? Eran muy duras y no se lo perdonaron? Si hay algo que Carlos Andrés no entendió, fíjate, Carlos Andrés tuvo una percepción de que la orientación económica del país tiene que ser manejado por tipos excepcionales como Miguel Rodríguez, por ejemplo, que para mí fue el máximo mentor económico de Carlos Andrés. Yo lo conocí al tiempo que él conoció al presidente Pérez y su influencia es extraordinaria. Pero las consecuencias sociales de muchas de las medidas económicas tomadas en el periodo de Carlos Andrés, él no las podía anticipar porque primero no las habíamos tenido antes. Yo me di cuenta, yo estaba con él cuando el 4 de febrero, el primer sorprendido era Carlos Andrés. ¿Cómo es posible si mi país está creciendo al 9%, lo estamos reconduciendo de una manera extraordinaria? ¿Por qué reacciona? Porque no hubo un buen manejo del tema informativo que tú lo conoces. No, perdone, y además es una cosa que lo que te dicen las cifras, ¿no? De las ventajas y de los beneficios y el momento en que la gente empieza a sentirlo. La diferencia de tiempo es muy larga. También Bueno, la gente no sentía eso. Eso, fíjate, muchos de los ministros de Carlos Andrés no conocían bien Venezuela, esa es otra cosa. O sea, la mayoría todos brillantes, hay un conjunto de gente, pero lo que era conocer barrios, cerros, etcétera, en el país, no tanto.
Allí era donde los políticos tradicionales sí. Yo siempre decía que los políticos más importantes del país eran los líderes de barrios, los dirigentes de barrios en Venezuela. Yo los admiraba muchísimo porque eran los que realmente hacían mayores esfuerzos. Entonces yo creo que hubo una disociación entre la inteligencia y la imaginación de mucha gente, pero al mismo tiempo la falta de conocimiento de muchas cosas pequeñas en el resto del país. Claro, y te verto una cosa, no lo estoy diciendo ahora, lo dije en su momento. Yo escribí en esa oportunidad. Yo le decía, yo escribí un artículo largo y le pasé a Pérez que se llamaba La desobediencia civil. Eso es 15 días antes del Caracazo. Y me dice, bueno, ¿y tú por qué escribes esas cosas? Le digo, bueno, porque yo veo manifestaciones en el país de descontento. Estamos hablando antes del Caracazo. Sí. Pero si todo... Entonces, él no lo veía. Estaba encerrado en el fondo con su conjunto de gente muy talentosa, pero no lo vieron. Todos fueron sorprendidos y sacudidos porque realmente, pero tampoco los dirigentes políticos tradicionales lo conocían ni lo habían sentido, porque muchos de ellos ni siquiera conocían los problemas, hablan de la pobreza, pero no la conocen. Sí, pero y además acuérdese que hasta su propio partido estaba en contra de esas medidas y de esos ministros, porque no estaban ellos. Claro, tú te imaginas lo que era. Te cuento un pequeño anécdota, esto se va a reír. El primer gabinete del presidente Pérez, yo estuve presente. Estaba Piñerúa, estaba Pedro Tinoco, estaba Carlos Andrés y estaba yo. Y allí le ofrece, Pérez le dice a Piñerúa, tú vas a ser Piñerúa, porque él no llamaba por el... Tú vas a ser gobernador de Caracas. Piñerúa, no, ministro del Interior. Y mi Piñerúa, no, yo soy muy duro como tú, yo quiero ser gobernador de Caracas. Entonces Pérez, no, tú tienes que ser. Entonces me dice a mí, tú vas a ser ministro de la presidencia. Me dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero ser gobernador. Entonces yo le digo, ¿por qué no nombra a Rafael Alfonso Rabar ministro de Hacienda? Inmediatamente saltó Piñerúa y Pérez. No, el Ministerio de Hacienda no se lo podemos entregar sino a uno del partido. Allí es donde la cosa partidista. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda es el que reparte los reales, me quedó Napoleón. Es el que reconduce el presupuesto nacional. Entonces, dejar que el Ministerio de Hacienda fuera un hombre como Rafael Alfonso Rabat era de una altísima peligrosidad para los partidos políticos. Eso te hago esa reflexión porque es histórica, además no me la contaron, la viví. Ay, Diego Arria, la historia se repite. ¿Por qué desde la primera reunión entre gobierno y oposición, allá cuando vino Gaviria y Carter y demás, no estaba usted ahí sentado representando al país? Exactamente por eso. Porque no iba a estar para los intereses de un grupo o de quedarse y que todo fuera para alargar el tiempo. Pero en fin, hablemos de otra cosa. Ya que estamos hablando de los debates, el día 15 de septiembre, es decir, hace un par de días, el presidente Guaidó, ¿no? Presidente según la Constitución venezolana, vamos a estar claros, dijo en su mensaje que ellos habían abandonado la negociación entre la dictadura, ¿no? y ellos. Eso fue el 15 de septiembre. Eso fue exactamente un día antes de que Guaidó, un día después que Guaidó dijera también a todo el país que por temor, ¿no? el narcorégimen se había levantado y que había abandonado las negociaciones. Por lo tanto, si ellos abandonaban las negociaciones, ya no había posibilidad de ningún acuerdo, de ningún debate. No fue Guaidó y su gente quien abandonó las negociaciones. La 9ª vez que estaban negociando, porque uno puede intentarlo hacer una vez. Vamos a intentarlo hacerlo 2 veces, 3 veces. Pero 9 veces es como mucho. Luego, el 12 de septiembre, salió en Infobae, es decir, 3 días antes, que por temor, y lo leo, por temor a un golpe de Estado de sus hombres más cercanos, Nicolás Maduro no viajará a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. ¿Ok? Mientras que Trump, subiendo de tono ese mismo 12 de septiembre, dice, mi visión sobre Venezuela era más fuerte que la de John Bolton. Le pregunto, ¿por qué tantas negociaciones, ¿no? que son 9, ¿no?
¿Por qué tiene miedo? La segunda pregunta, ¿por qué cree que tiene miedo Maduro de, como dice Infobae, ¿no? De ir a la Asamblea Nacional a General de las Naciones Unidas? Y si es cierto que Trump, ¿no?, cuando dice eso, no lo dice por la campaña electoral que viene, sino porque realmente quiere ser más fuerte y necesita que solucionar algunos de los problemas de los cuales siempre ha estado hablando, ya que no ha podido con Corea del Norte, ya que tiene el lío ahora con los atentados a Arabia Saudita, ¿no? ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando en el país? Pues fíjate, Napoleón, tú tienes que recordarte que a partir de enero, cuando la autoproclamación de Juan Guaidó, porque lo obligaron a autoproclamarse, porque la Asamblea no lo quiso juramentar, porque la Asamblea quiso compartir el poder, que no es lo que dice la Constitución, con Juan Guaidó. Cosa que para mí fue el primer golpe que le asentaron a Guaidó, fue cuando le hicieron compartir con la MUT, con los otros 4 cogollos. Ese era el momento de exaltación nacional y de repercusión en el mundo. ¿Qué tenía que haber hecho inmediatamente? Crear un gobierno. No crear un gobierno porque el gobierno eran los 4 de la MUT. Y eso entonces, si tú vas tienes que crear un gobierno, ponerte la camiseta y decir, esto es en serio, nosotros vamos a combatir aquí y afuera, en Europa, en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, y tenemos nombrados a determinadas personas para eso, y realmente vamos a combatir. No, eso no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque por otra parte, Leopoldo era el canciller o presidente, no sé, el otro manejaba la política interna, el otro repartía los cargos. O sea, no lo vieron realmente como una misión fundamental. ¿Qué pasa entonces? Eran herederos de la República Dominicana. ¿Te acuerdas que fue un día una conversaciones secretas que se supieron gracias a nuestro amigo Antonio María Delgado? Yo dije en esa oportunidad, esto tendrá consecuencias muy peligrosas para el país, todavía la sigue teniendo. De ahí llegamos a Noruega. ¿Por qué llegamos a Noruega? Porque se le ocurrió a Leopoldo López el tema de Noruega, y que debiéramos incluir. ¿Y por qué se le ocurrió? ¿Y con quién lo consultaron? No lo consultaron con nadie. De repente no aparecen con unos negociadores excepcionales conocidos por sus dotes de negociaciones. No, ninguno de ellos es conocido por esas, pueden ser conocidos por otros atributos, pero no por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Dicen de repente, el que anuncia es Stalin González. Dice, esto fue una pérdida de tiempo, eso se agotó y se acabó. ¿Cómo? Pero ustedes nos decían que estaban negociando nada menos que el futuro de nuestro país. ¿Cómo van a decir en 2 líneas? Y después sacaron 5 líneas. Dice el comunicado, nosotros queríamos que renunciara Maduro, renunciara Guaidó, que nombramos un nuevo consejo electoral y punto. Entonces, no se habla de los presos políticos, no se habla de los perseguidos, no se habla de la libertad. O sea, no negociaron entonces esas cosas, sino solamente la parte electoral. Yo encontré eso patético, lo encontré chucuto, injusto, y creo que en la medida, Napoleón, de que no informen en detalle qué diablos pasó allí, yo te puedo decir, mira, yo estuve en Noruega en algunos de los días en que ellos estaban, y evidentemente no puedo contar cosas que he sabido por otros lados, pero sí te puedo decir que los puntos que trataron no fueron esos 2, que se fuera Maduro y que hubiera un nuevo Consejo Nacional Electoral. No, ¿qué tal el tema de la impunidad, el tema de la reconciliación, el tema del comisión, todas esas cosas? Y sobre todo la libertad de los presos políticos. En ese momento 2 vicepresidentes de la Asamblea presos, uno exilado y el otro preso. Como que eso no tenía mayor importancia. Eso para mí ha sido una sorpresa general para el mundo. Como tú conoces, el presidente de Colombia, el canciller colombiano, descalificaron ese proceso del primer día. Y son nuestros principales aliados y las principales víctimas de Colombia. ¿Cómo nosotros vamos a actuar en contra de lo que piense un Estado que en adición es una víctima del desborde poblacional venezolano? Entonces, en Venezuela no hay reclamo, la dirigencia política nunca da explicaciones, Rosales nunca explicó por qué perdimos las elecciones, cómo se robaron los votos, Capriles dijo que iban a contar los votos, nunca los llegaron a contar. O sea, aquí nadie da explicaciones. Los únicos que no dan explicaciones es la dirigencia política. Si tú debes plata a un banco, te dan las explicaciones por qué lo perdiste o por qué lo ganaste.
En la política no te la dan. Bueno, usted para ser abogado tuvo que pasar por la universidad. El médico para ser médico tiene que pasar por la universidad. El ingeniero para ser ingeniero tiene que pasar por la universidad, ¿no? Para ser presidente solamente se necesita estar casado, haber nacido en Venezuela, y eso era antes, ¿no? Porque parece ser que se puede violar la Constitución como les da la gana. Y creo que saber leer y escribir. Más nada. O sea, yo sí creo que aquellos que quieran ser presidente tienen que haber pasado primero por el servicio público, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Ok? Segundo, conocer el país y conocer su historia, ¿no? Y conocer cómo piensa el venezolano, saber de economía, saber un poco de todo, entre otras cosas, para que cuando se vayan a reunir, y después escoger como hacía Pérez Jiménez, escoger, a menos que hayan sido sus enemigos abiertos, escoger a los mejores en cada ministerio, para dirigir cada ministerio, a los mejores en su profesión, en la profesión que necesita ese ministerio. Pero para ser presidente, para el único trabajo que no se necesita nada. Te voy a hacer una pequeña anotación sobre eso. Eso sería en circunstancias normales. En las circunstancias que estamos viviendo nosotros y vamos a vivir, una persona no puede ser eso. Tiene que ser para mí un consejo de gobierno. No. Yo digo que los que se van a lanzar para candidatos presidenciales. Pero es que nosotros no deberíamos tener candidatos presidenciales. No, yo no digo ahora. Yo creo que el país alguna vez se va a solucionar el problema. Pero no me he respondido algo que me interesa mucho. Bueno, mucho más que si va o no va Maduro a las Naciones Unidas, pero ya que se lo pregunté, ¿por qué cree que no va? Por eso, mira, por el repudio que él sabe, los cubanos se lo dirán, los cubanos son los asesores de ellos en las Naciones Unidas. Y mira, el clima de repudio, de rechazo es muy extendido, no son solamente los casi 60 países que se marcharían, son otros donde no tendrían ninguna clase de receptividad favorable, más lo que habría en Nueva York, en la comunidad, protestando contra este señor, fuera el temor que como buen criminal, que es todo criminal que ha cometido determinados delitos, siempre la teme. Pero yo creo que fundamentalmente era por el repudio que recibiría. Y imagínate qué clase de discurso puede dar un narco tirano como este, cuando la señora Bachelet, que no era ninguna derechista, le acaba de meter un informe que es la culminación del informe previo, donde le dice que es un estado criminal que tortura a la gente. Con esos antecedentes, ¿cómo va a ir? Era absolutamente impresentable. Y en cuanto a Trump, ¿cómo cree que va a ser la política de Trump frente a Venezuela antes de las elecciones? Eso sí me parece muy importante. Yo creo que tuviste algo. Yo me recuerdo cuando él dijo, el presidente Trump, saliendo del Consejo Nacional de Seguridad, le contestó primero sobre Corea del Norte y luego dijo sobre Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la militar. Todas las potencias, tú lo sabes, siempre tienen todas las opciones. Yo dije en ese momento, caramba, me hubiera gustado saber que él dijera, y también tengo opciones debajo de la mesa, no encima de la mesa. Yo creo que el presidente Trump se sobreestimó, cosa que él hace con frecuencia. Y si yo digo esto, estos militaruchos venezolanos van a salir corriendo, aterrorizados, tan pronto yo diga eso. Como él pensó que le iba a suceder lo mismo con el Ayatollah Khamenei y con el señor de Corea del Norte. Resulta que no ha sido así. Ahora con esta cosa de Bolton, que evidentemente reflejaba más, creo yo, lo que a nosotros nos gustaría que sucediera, él dice, no, he was holding me up, me estaba agarrando. Y yo creo que lo dice por la preocupación que tiene con la Florida, donde los republicanos temen que hay un cambio de política que afecte a Cuba y afecte a Venezuela. Y Florida es un estado, lo que llaman un swing vote, tú lo sabes, es un estado que juega un rol muy importante en el proceso de elecciones. Yo creo que Trump está tratando de fortalecer su discurso, pero no más que eso, su discurso. Ok. ¿Por qué cree que Guaidó y los que él representa, porque evidentemente ahora Guaidó es un vocero, lo último que se dijo es que prácticamente quien gobierna es Leopoldo López, lo dijeron ellos mismos, y queda Guaidó como un vocero. ¿Por qué no hemos nombrado ministro de la Defensa en el exterior, así como nombraron el Tribunal Supremo de Justicia?
Yo no he entendido nunca cómo llegan las decisiones. Por ejemplo, cómo tú llegas a la decisión de nombrar presidente ejecutivo a Leopoldo que está en una embajada. Claro, eso Por sincera, muchos méritos que tenga y por muy inteligente que sea, y no, por muy amigo de uno que sea. sincera una realidad de que era el que estaba mandando por detrás. Pero entonces tú tenías que haber nombrado todo el gobierno. El ministro de la Defensa, tienes que nombrar agregados militares en determinados países, así como nombraste a Hausmann, un gran nombramiento en la parte económica. Por cierto, nombraron también a Alejandro Plas, que es un tipo de primera categoría. Igual han podido nombrar en defensa, en fin, y ser más cuidadoso en las designaciones en el exterior, buscando gente que realmente sean representativos, que tengan peso, que tengan peso en la comunidad donde están. Yo los habría buscado en función realmente quién es el más importante en España ante el gobierno, ¿verdad? Ese lo nombro. Y le nombro al lado un diplomático para que lo ayude. O sea, no ha habido, ¿por qué? Te voy a decir una cosa, porque me duele decirlo. Es un grupo muy sectario. Yo creo que Venezuela nunca ha vivido un proceso político más sectario que el actual. En el punto de vista de los, decían que los adecos eran sectarios en el año 45 y tal por cual, y por eso los tumban y tal. Bueno, yo creo que estos son muy sectarios. Tú lo ves, los grupos son los mismos, los que manejan Cúcuta, los que manejan el 30 de abril, los que manejan esto, los que manejan las Naciones Unidas, los que manejan Washington, por todos lados, y es fundamentalmente voluntad popular. Curiosamente, el partido más joven, y yo me imaginaba que se deberían manejar de otra manera. Sí. Ahora, entonces, el hecho de que no le den la importancia que merece un ministro de Defensa no significa también que es que no piensan en la intervención humanitaria. No, yo sí creo que piensan, lo que yo creo, no sé, te repito, no sé cómo discuten estos cuatro cogollos. Deben tener, por ejemplo, fíjate que para altear se demoraron todos estos meses porque no querían molestar al gobierno. No, algunos decían, no, esto nos puede perjudicar, esto afecta a... Esto fue empujado. Esto no fue así un ejercicio voluntario. Ellos han debido hacer eso como una cuestión natural desde el primer día. Chávez sacó a Venezuela del TIAR ilegalmente, reingresarlo del primer día. ¿Qué le dice todo el mundo con eso? Nosotros estamos en serio, que nosotros queremos recuperar nuestro país. Ahora la imagen que estamos dando, Napoleón, creo que con esto es la última cosa que yo debería decir. Le hemos dicho al mundo, nosotros lo que queremos es un proceso electoral pacífico, constitucional y democrático. No queremos nada que implique el uso de la fuerza. Eso es en el fondo lo que está sucediendo. Entonces los países afuera dicen, bueno, si los venezolanos, que son los que sufren esta tragedia, están tranquilos con hacer una elección más o menos limpia, más o menos transparente, pues mira, que lo hagan. Y nosotros nos evitamos meternos en problemas mayores. Ese para mí es el resumen de lo que está aconteciendo. Yo me imagino, no he hablado con el presidente de Colombia sobre ese tema, pero no me sorprendería que él debe ser el primer preocupado, porque es una víctima Colombia del desborde nuestro, de la crisis que le crea a Colombia los problemas de nuestro desborde, y al mismo tiempo la crisis que le crea el albergue de narcoguerrilleros en nuestro territorio. Ver que nosotros lo tomamos como un problema electoral, como si eso fuese la manera como vamos a erradicar al régimen, cómo vamos a sustituir el modelo de gobierno y cómo nosotros vamos a buscar la paz y la estabilidad. Ahí tú me decías hace rato que es democrático, que no es democrático. Nosotros no podremos recuperar el país de una manera permanente, de una manera convencional, formal, como esto, la comisión tal del Congreso. Aquí habrá que dar poderes excepcionales a un consejo de gobierno que realmente le diga, eso sí, que le diga a los venezolanos, nosotros vamos a hacer A, B, C, D, F, G, explicarlo, dar cuenta, pero una vez que tú les has explicado, decir, ahora sí, esto lo vamos a hacer con venezolanos del primer nivel, con la mayor representatividad y transparencia. Pero el proceso va a ser muy duro y no será convencional. ¿Se atreverán a hacerlo? Yo me temo que no. Pero también me temo que si no hacemos eso, no podremos refundar la República ni rescatar el país que nunca hemos tenido. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta hora que nos ha dado, que iba a ser muy corta porque usted tiene otras cosas que hacer y que mañana sale de viaje. Un abrazo y nuestra admiración y respeto. Un gran abrazo, mi querido Napoleón. Gracias por la paciencia.
Diego Arria. No, gracias por la paciencia que tuvo usted. Hasta luego. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, de repente, como el niño que se vuelve adolescente. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.